El presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, consideró inaceptable que el vocero de la bancada de Fuerza Popular, Luis Galarreta, lo haya llamado Montesinito y lo haya acusado de pagar a gente con plata de los peruanos para mover las redes, en lo que constituiría un, según él, sicariato manejado desde la PCM. En entrevista con el diario Gestión, Galarreta aseguró además que Fuerza Popular tiene gente dentro del gobierno que les informa todo. Ante esto, Zavala pidió a la oposición fujimorista interlocutores válidos y de mayor altura. El congresista de Frente Amplio, Justiniano Apaza, afirmó que, en su opinión, los comandos Chavín de Huántar no deben ser considerados héroes. Héroes son los que sacrifican con principios e ideales la defensa de algún problema nacional, dijo. Apaza calificó también la operación de rescate de los rehenes de los terroristas del MRTA como desproporcionada y dijo que algunos MRTistas pueden ser considerados presos políticos. A punto de cumplirse 20 años de la liberación de los rehenes en la residencia del embajador de Japón, la Comisión de Defensa del Congreso aprobó el proyecto de ley que declara a los comandos que la realizaron héroes de la democracia. Y mientras la Comisión Lavajato elige a Rosa Bartra como presidenta, el exmandatario Ollanta volvió a negar que haya recibido dinero de Odebrecht, aunque reconoció tener afinidad ideológica con el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. El titular de la Corte Suprema, Duberry Rodríguez, por su parte, dijo que la sola declaración de un colaborador eficaz no amerita que el Ministerio Público solicite prisión preventiva contra ningún investigado y recordó que cuando se dio la supuesta entrega de dinero, Humala no era funcionario público. El contralor Edgar Alarcón no descartó pedir el congelamiento de la cuenta de algunas instituciones en el Callao, donde se vienen desarrollando auditorías para establecer si hay vínculos con el gobierno regional del Callao a cargo de Félix Moreno. Alarcón agregó que estas instituciones pueden haber tenido los mismos proveedores y obras relacionadas con el gobierno regional porque eran del mismo partido. La Contraloría viene auditando el Fondo Municipal de Inversiones del Callao, FINVER, los servicios de limpieza municipal pública del Callao, SLIM, Callao, y las municipalidades de La Perla y el Callao, cuyos alcaldes son Patricia Chirinos y Juan Sotomayor, respectivamente. Y para estar informado todo el día, usted sabe que tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos nuevamente a En Portada. ¿Qué tal, Verónica? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas noches. Vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos al ingeniero Carlos Tapia, analista político, aquí le damos las buenas noches. También analista político, colega César Campos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal, caballeros? ¿Cómo están? Bien, tenemos varias noticias importantes, pero quizás podríamos mencionar antes que el expresidente Toledo ha sido objeto de otro pedido de prisión preventiva. Así es, justo ahí lo tenemos, sí. Es la noticia principal en este momento en nuestra página web de Canal N, Ecoteva. Dictan prisión preventiva contra Alejandro Toledo y Elian Carp. Bueno, llaman 18 meses también. Así es, al igual que en el caso anterior, ¿no? Llama la atención que justo ayer el presidente de la Corte Suprema estuvo en cuarto poder y dio cuenta de que el juez que estaba a cargo de este caso estaba de licencia y que había otro que estaba reemplazándolo y que iba a tomar medidas. Uno decía, si el principal está de licencia, ¿podrá el otro hacer algo? Bueno, sí lo puede hacer. Y hoy se ha dictado esta prisión preventiva de 18 meses contra el expresidente. El abogado del señor Toledo, el señor Heriberto Benítez, ha dicho que esto confirma que se trata de una persecución política, porque nunca nadie ha escuchado los descargos del señor Alejandro Toledo respecto a este caso. Hay que entender que son dos distintos, el de Odebrecht y el de Ecoteva, que finalmente son uno mismo, ¿no? Sí, claro. Muy bien, ahora sí vamos con nuestras noticias y la primera tiene que ver con, en principio, unas declaraciones de Luis Galarreta, congresista y vocero de la bancada de Fuerza Popular, al diario Gestión. En una entrevista publicada hoy día, hay un momento en el que el entrevistador le pregunta: de acuerdo a una encuesta de Datum, un 48% cree que Keiko Fujimori ha hecho un aprovechamiento político de la emergencia. ¿Qué le parece?
a lo que Galarreta respondió. Felizmente hay un 52% que, aquí viene lo importante, no ha sido contaminado con la información basura que maneja el sicariato de redes desde la PCM. Zavala resultó ser una especie de Montesinito porque paga gente con plata de los peruanos para mover las redes. Lo sabe todo el mundo, me lo ha dicho gente de adentro porque para su mala suerte, desde el gobierno de Humala al de Kuczynski, nosotros tenemos gente adentro que nos informa todo. Bueno, estas declaraciones por supuesto han levantado un gran revuelo y cuando se lo consultó al respecto a el presidente del Consejo de Ministros, el señor Fernando Zavala, él dijo que bueno, estas declaraciones eran inaceptables y luego le pidió a la oposición fujimorista interlocutores válidos y de mayor altura. Ese es el cuadro general, pero vamos a ver qué cosa piensan nuestros invitados de estas expresiones del señor Galarreta. Puede empezar. Bueno, para mí ha sido una sorpresa, ¿no? Porque lo he escuchado varias veces al congresista Galarreta desde la época que pertenecía a otro partido político, bien articulado, etc. Pero lo que he leído sobre estas últimas declaraciones que has comentado, en realidad es un exabrupto que huele mal, ¿no? ¿Por qué huele mal? No tanto por lo que te has leído, sino porque él además afirma que él está convencido que la que ganó las elecciones en otro momento fue Keiko. Sí, es cierto. Y que él tiene datos personales que certifican eso. Entonces ya, que un congresista a más de 10 meses de las elecciones diga de que él está convencido que hubo fraude, porque decir que Keiko fue la que ganó es decir que hubo fraude, y no haber hecho nada durante el proceso electoral, haber presentado un cuestionamiento a las elecciones, es una cosa negativa para el propio congresista, y además porque le da pie a todos los que consideran de que la situación de Keiko Fujimori, de estar oculta, de no opinar, etcétera, tiene que ver con un resentimiento porque ella se consideraba la que había ganado en la práctica las elecciones. Pues bien, estas declaraciones de Galarreta demuestran que eso sí sería cierto. Eso es lo primero. Y lo segundo, decirle Montesinito a Fernando Zavala, al presidente del Consejo de Ministros, en realidad no le hace daño tanto a Fernando Zavala como a él mismo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque fundamenta eso diciendo, porque yo tengo al interior de la PCM amigos que me informan sobre lo que sucede, y no solamente en este gobierno, sino en el gobierno anterior, que eso era justamente lo que la certificación de una acción montesinista, ¿no es cierto?, de un trabajo de infiltración de gente para tener una visión de lo que sucede adentro. O sea, por donde se mire es una lamentable declaración. Y lo último es que en el momento actual, que es donde todos los peruanos estamos buscando juntarnos para luchar a favor de la reconstrucción después de haber sufrido los embates de la destrucción, la inundación, los huaicos, empieza a polarizar la política en base a esa declaración. César. Yo lo pongo en el contexto de la solicitud que ha presentado Fernando Zavala al Congreso de la República para presentarse este jueves 20, comparecer ante el Pleno del Congreso a efecto de poder explicar las medidas adoptadas por el gobierno frente a los embates de la naturaleza y los programas tanto de rehabilitación y reconstrucción que tendría el Poder Ejecutivo. Que salgan estas declaraciones de Galarreta 4 o 3 días antes de esta presentación le da un contexto del color que va a tener esa presentación, esa comparecencia pedida, reitero, y solicitada por el mismo Zavala. Zavala no ha esperado que lo llamen ni nada por el estilo, él mismo lo ha planteado, lo cual me parece además notable de su parte, algo positivo. Pero yo estaba convencido desde antes de que se produzca esto, que cuando Zavala concurriera al Congreso pasara lo que Carlos está muy bien señalando, tener que recibir el ojo cargado todavía de Keiko Fujimori, tema sobre el cual Mario hemos comentado ya aquí hace como 2 semanas, que es lo lamentable y lo que a mi juicio desubica a Keiko Fujimori en el tablero político actual, no solamente coyuntural, sino con propósitos incluso electorales hacia el año 2018, con las elecciones regionales municipales y el propio 2021. ¿Y por qué sostengo esto? Porque pareciera que ella se ha aferrado
a la necesidad y a la tesis de gobernar aparentemente o pretender un gobierno sobre los escombros del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Y ya esa lógica política de destruir a aquel que tú vas a suceder no funciona en el Perú, porque cada vez que confrontamos en un debate electoral, cuando llegamos a las elecciones generales, lo que se hace es negar al otro candidato, ¿no es cierto?, que menos quieres. Eso pasa desde Fujimori cuando, ¿no es cierto?, compareció contra Vargas Llosa, la gente negó a Vargas Llosa, no era que votara por Fujimori. Igual pasó con Toledo negando a Alan García, que no quería que el año 2001 volviera. Alan García negando a Ollantumal, es decir, el voto siempre, como decía Aldo Mariate en un momento, tapándose la nariz. Entonces, la lógica de ellos no me da la impresión que funcione por el hecho de que quieren colocar a Pedro Pablo Kuczynski como su adversario, su enemigo. Carlos dice bien. Primero ya nos hemos cansado de decir que este es un gobierno débil, que no tiene mayoría parlamentaria, que PPK ha metido la pata, pero así notablemente en muchos momentos. Pero es un gobierno que necesita el aliento, el apoyo, incluso hasta la rezondrada, la buena voluntad de la mayoría parlamentaria fujimorista. Fujimoristas que deben pensar en el futuro y no estar pensando como hace Galarreta con esta pataleta, la pataleta de Galarreta, la verdad que no lo conduce absolutamente a nada. Y a crear un clima nocivo para la presentación del Premier de este jueves. Eso es lo que yo creo que es muy fatal, ¿no? Y además, o sea, no sé, ¿ustedes qué piensan sobre esos 10 puntos que subió el presidente? O sea, yo veo que va a ser difícil que se sostenga. O sea, esos 10 puntos, claro, creo que para todos es claro, ¿no es cierto?, que ha sido el contexto de lo que decía el ingeniero y tiene que sostenerlo ahí, ¿no? Es un gran desafío sostenerse a base de un buen programa y un plan de acción de rehabilitación que ya sabemos, perdóname Carlos, que ni Fujimori en el año 98 lo pudo sostener, ni Alan García después de tener el hipo, que bien lo ha recordado Alfredo Torres ayer, de 10 puntos también luego de del terremoto de Ica y de Pisco. Y con las premisas que he dicho, se trata de un gobierno débil, ¿no es cierto?, que errático, el presidente que para diciendo cosas que después todo el mundo tiene que tratar de explicar. Entonces es obvio lo que va a suceder más adelante si es que no se ponen de acuerdo en el Ejecutivo. Por eso es que también llama la atención del poco análisis político del señor Galarreta, que desde que ha visto la primera encuesta que salió, no sé qué empresa, creo que fue Datum. Dijo es poco, ¿no? No pasa nada. Sí. Y gracias a la publicidad. Oye, pero es tan obvio que está picón, pero son 10 puntos que son tan obvios y que ha sucedido con otros gobiernos, con otros desastres. No entiendo la verdad. Y hay un elemento, si me permite, que es grave adicional. Es decir, si el congresista Galarreta tuviese certeza respecto de que desde la PCM se está pagando con recursos fiscales a trolls, que es lo que está diciendo, para llenar de información basura o hacer sicariato desde la PCM, debería decir, tendría que denunciarlo, pues, claro, ¿no? Porque o no existe y está diciendo algo que se le ocurre, o está omitiendo una denuncia serísima. Yo puedo revelar lo que conozco por fuentes, o sea, de personas que han conversado incluso con Keiko Fujimori, y yo por eso insisto en el tema. Esto tiene nombre propio por personas, colegas que nosotros conocemos. David Rivera, por ejemplo, que condujo la revista Poder, que a su vez era auspiciada por el Grupo de la Mula, de nuestro amigo Rolando Toledo, que es a su vez asesor ahora de Salvador Solar, y finalmente Javier Alejandro Godoy, que ha sido del portal del Tercer Piso, que ha sido jalado. Bueno, Keiko tiene los nombres en la cabeza muy precisos, y esto me lo han dicho personas que han conversado con ella. Yo me quedo impresionado que un líder o una lideresa pueda llegar a ese nivel de conocimiento de lo que nosotros podemos conocer quizás mediáticamente. Pero me dicen que Keiko sí lo tiene en la cabeza y que alguien le ha convencido que efectivamente estos señores operan tal como operaron en su momento. Yo creo que en parte no falta razón, con un ánimo destructivo contra ella, ¿no? Lo hicieron de una manera, pero así, despiadada, pero con su derecho que tienen a la libertad de expresión. Yo no quiero juzgar bueno o malo, pero lo hicieron. Y eso es lo que a ella la carga ahora, y perdóname Carlos, que tienen incluso mayoría parlamentaria como para decir, oiga, estos compadres que me atacaron tanto, me destruyeron, quisieron demolerme, viven del Estado. No puedo llamar yo también la atención al gobierno sobre el hecho de que parte del presupuesto nacional se destine a estas personas. Es lo que se está trabajando y diciendo al interior del fujimorismo. Y bien dice Carlos por eso que todos los alfiles, todas las personas que trabajan en el Parlamento para que repiten exactamente lo mismo. Es el proyecto de ley de Aramayo también y por supuesto de Letona. Todo tiene que ver con el mismo sentido. No, nosotros no estamos defendiendo a los corruptos en la dirección de la prensa, lo que decimos, oiga, ¿por qué hace una ley con nombre propio? ¿Por qué no lee el artículo 103 de la Constitución, que las leyes no se emiten por la diferencia de las personas, sino por la naturaleza de las cosas?
Es decir, hay varios pues elementos donde ellos quieren pasar a la ofensiva contra el gobierno, y repito, con una lectura que a mí me parece inadecuada, que creo que la conducta del fujimorismo debería apuntar a otra cosa, ¿no? Ya, yo quería decir lo siguiente. Algo parecido sucedió cuando se fundamentaba, previa a la interpelación y censura del anterior ministro de Educación, Saavedra, ¿no? Se decía, desde el Ministerio de Educación se paga a determinados asesores que son los que al final de cuentas financian las movilizaciones Keiko no va, ¿no? O sea, es una táctica de choque que va a contracorriente de lo que uno escucha de los congresistas fujimoristas, en su mayoría, de Luz Salgado, etcétera, que dice, en los momentos es al contrario de buscar la convergencia entre el Ejecutivo, el Parlamento hace sus labores de fiscalización, pero no es una tabla de oposición. En cambio, ese tipo de declaraciones más o menos pueden ser interpretadas de ruptura, porque dicen, con esto ya no llega PPK al 2021, si está diciendo, tú eres un presidente que ha sido elegido, ¿no? Fraudulentamente, y por lo tanto yo conozco de que así ha sido. Caramba, qué cosa es lo que están pensando en la táctica, ¿no? Por eso creo que en el caso de lo que has dicho, Galarreta, lamentablemente perjudica no solamente al fujimorismo, sino al momento en que estamos para poder concertar un plan de reparación y de reconstrucción, ¿no? Vamos a leer la pregunta que le hizo el periodista al vocero de la bancada fujimorista. ¿Keiko sigue siendo la candidata natural de su partido pese a que ya ha perdido 2 elecciones? La pregunta anterior era relacionada a Kenji Fujimori. La respuesta del señor Galarreta es, a título personal, considero que Keiko no ha perdido la última elección. Yo sé por qué lo digo. Hemos aceptado el resultado electoral, pero yo creo que no fue así. Claro, pero además recordar algo que también hemos recordado, es la enésima vez que lo hago, creo, aquí en Canal N, las declaraciones de la señora Keiko cuando admite su derrota, o por lo menos admite el triunfo de... Dice, admito el triunfo, pero considerando que he sido víctima del poder político, refiriéndose a Humala, que se hubiera puesto al servicio de PPK, del poder económico y del poder mediático. Los 3 poderes para ella se confabularon y impidieron de alguna manera no reglamentaria, no legal, su acceso a la presidencia de la República. Nunca hay que olvidar eso. Y es sintomático esto de seguir mencionando a Montesinos, no solamente por el elemento que mencionaba el ingeniero de inmediatamente después decir, pero tenemos una red de informantes, prácticamente es lo que dice dentro del gobierno, desde Humala, sino porque ya el Galarreta mismo tuvo un episodio áspero en otro programa de televisión a propósito de Montesinos, cuando lo comparó con el médico, ¿cómo se llama? Con Moreno. Con Moreno, ¿no? Sí. Entonces, en un tete a tete con Bruce, él llegó a decir que Montesinos apareció solamente a la mitad del gobierno de Fujimori, cuando todos sabemos que estuvo desde la segunda vuelta. Y dice, imagínate, si los hechos empezaron a la semana, los de Moreno, si están empezando con sus acciones, me imagino cómo va a terminar, bueno, y dijo, ahora con lo que hemos visto de Moreno en el tema de salud, por favor, no creo que Montesinos se haya metido en esos temas. Los manejos que tuvo Montesinos vinieron posteriormente en temas políticos. Entonces, digamos, ya había tenido un intercambio en el que no resultó bien parado a propósito de Montesinos y lo mete de nuevo, Debería de pedirle disculpas a Galarreta a Fernando Zavala, ¿no? Porque no le puede calificar así nada más ligeramente Montesinito, ¿no? O sea, está fuera del contexto de... Y acaba de pasar el aniversario del 5 de abril, es decir, están todavía como atollados exasperan el escenario político y no por cosas de fondo, digamos, cosas fundamentales. Esto es solamente el ojo cargado. Todo lo que yo sé de esta ojeriza que tiene Keiko contra estos colegas que trabajan en la PCM lo ha convertido en algo fundamental. Puede ser que en el juicio político se haga un balance, que es un elemento a considerar y que se combate también a través de los medios de comunicación o simplemente a través de una buena expresión. No lo quieren hacer, para ellos es simplemente un insulto que estén estas personas trabajando al servicio del Estado cuando, repito, para Keiko Fujimori se encargaron de demolerla en la campaña electoral. A ver, por el Twitter me preguntan
¿Cuál es su fuente de que el señor dice cuál es la fuente del señor Campos para decir que Rolando Toledo, que es el director de la Mula, ¿no es cierto? Sí. Es asesor de Salvador del Solar, del ministro. Porque lo incorporó hasta donde sé, salvo que haya Rolando. Rolando además es mi amigo, yo no lo estoy diciendo peyorativamente, solamente he descrito una situación. Rolando ha sido incorporado dentro del Consejo Consultivo del Ministerio de Cultura y produjo incluso hasta un comentario de Aldo Mariate en uno de sus artículos. O sea, lo estoy inventando, él pertenece al Consejo Consultivo, salió una fotografía. Rolando es sociólogo y es de la generación, entiendo, de Salvador del Solar, de la Universidad Católica, son amigos y se conocen. Yo no lo he dicho peyorativamente, o sea, que tampoco me imputen a mí como que le estoy inventando o diciendo tonterías. Así son las redes. Pero las redes son ya también... Tranquilos, no va a estar con el señor Galarreta. Tranquilos, pero no se requiere plata para que digan estas cosas. Yo recuerdo que durante la época, de repente a eso también se refiere, durante la época... Además es ad honorem, Rolando, por si acaso. Ad honorem, él mismo se encargó de decir que era ad honorem, o sea, ni siquiera estamos hablando de... Y también puedo hablar de sus fuentes de que la señora Keiko Fujimori tiene aquí metido en la cabeza el nombre de el exdirector. Yo tengo 3 personas por lo menos que me lo han señalado y por eso que yo lo vengo diciendo, es que lo he conversado, Verónica, con Mario anteriormente. Por favor, para nuestros televidentes de la noche también. Pero oiga, un periodista cuida su fuente siempre, pero es justamente porque conversa con un montón de personas que te van a alimentar y uno forma su propio juicio. Oye, a Carlos y a mí nos dijeron fujimoristas en la campaña, acuérdate. Claro. Cuando nosotros criticábamos a PPK duramente y pensaba, como yo pensaba, que por lo menos la campaña de Keiko podía ser solvente hasta que surgió el incidente, ¿no es cierto?, muy lamentable de los audios respecto ni a lo siquiera de lo del Ramírez. señor Ramírez, y eso es algo que todavía Fujimori y la defensa de no Joaquín Ramírez asimila. tan absurda, que exagerada, que bueno, oye, pero a nosotros nos decían fujimoristas en esa época. Ahora yo trato de ser objetivo con lo que está pasando. Creo, insisto, me parece están a tiempo de rectificarse, que Keiko y su grupo tienen una mala lectura, como ha dicho Carlos Tapia, del momento político actual. El momento político actual no es para frases de esa naturaleza, no es para imputaciones de esta calaña. ¿Ustedes piensan que Galarreta era consciente del revuelo que iba a levantar estas declaraciones? ¿O, digamos, fue cobrando ánimos a lo largo de la entrevista y de repente... Yo creo que Lucho se iba animando así poco. Se iba animando, sí, ¿no? claro. No pensó... Estamos especulando, por supuesto, ¿no? Pero... a veces hay una contrarrespuesta, una respuesta a la repregunta hace menos de una hora. Me parece que hay una jocosa sobrereacción de Zavala, es lo que ha dicho el señor Galarreta. El vocero del fujimorista Luis Galarreta insiste en que la PCM contrata trolls y analistas para atacar a la oposición en las redes. Entendemos que el comercio, la web del comercio, ha llamado, ¿no es cierto?, al congresista Galarreta luego de todo lo que ha sucedido por las declaraciones que dio a Gestión. Y dice así, señaló hoy que había una sobrereacción jocosa interesante de parte del primer ministro Zavala, quien consideró inaceptable que Galarreta le atribuya el apelativo de Montesinito al acusarlo de contratar personas para atacar a la oposición en las redes sociales. El tema de los trolls, perfil malintencionado o sicarios de internet es un tema conocido y lo han dicho varios medios de comunicación. Es una vergüenza, indicó Galarreta a este diario, y pidió que Zavala y los voceros del gobierno no se vengan a hacer los ofendidos y que no se arañen. Según el señor Galarreta, la PCM no solo contrata gente para atacar en las redes, sino también pseudoanalistas. Al pedírsele nombres, mencionó Erles Carrión, de quien dijo es un periodista que ha sido contratado por la gestión de Fernando Zavala porque ha ofrecido los expedientes de miembros de la oposición. No brindó más detalles sobre a qué expedientes se refería. Son analistas que en el fondo tienen otra misión, expresó Galarreta. El legislador fujimorista cuestionó además los gastos en publicidad del actual gobierno. Eso es lo que viene desde que salió la encuesta, ¿no? Desde que han salido las diferentes encuestas. Entonces, la emergencia ha hecho que la prioridad del señor Fernando Zavala haya sido el agua, los mosquiteros, la fumigación y la pauta publicitaria. Y eso es una vergüenza. No son los métodos más nobles en política, el tener plata en los medios para que te laven la imagen y no te critiquen. Si no les gustan los términos, qué pena. Respecto a si coincide con el jefe del gabinete cuando este dice que el gobierno trabajará mejor si es de la mano de la oposición, Galarreta respondió que sí, pero que ello no implica dejar de criticar al gobierno y los hechos de corrupción que lo empañan, como el del caso Moreno. Trabajar de la mano no es callarnos, ingeniero Tapia. Usted estaba diciendo que pida perdón, creo que... Sí, yo creo que no lo va a pedir, ¿no? Pero entonces lo que suena un poco jocoso es que se le acuse de Montesinito desde las trincheras del fujimorismo a Fernando Zavala, ¿no?
Pero en fin, así es la política. Caso, ya que ha mencionado nombres, tendrá que acumular pues mayores pruebas contundentes, que no, que si no se las tiene, mejor así, tiene que denunciar. Hay que actuar como Hamilton Castro, como el fiscal, ¿no? Cuando ya tienes todo completo, entonces ahí ya no hay forma, puedes zafarte, ya estás ahí, ¿no es cierto?, cuadrado por varios lados. Yo creo que sería recomendable en eso pedirle a Lucho Galarreta tranquilidad, prudencia. Yo sigo pensando en la presentación del Premier este jueves, porque ahí vamos a hablar cosas importantes relativas a reforma del Estado, reformas legales, cómo evitamos la superposición de las atribuciones del Poder Ejecutivo con gobierno regional, local. Ya sabemos por las experiencias anteriores qué difícil es poder reconstruir un país luego de los embates de la naturaleza, que no solo depende de que alguien se cruzó de brazos, es que tenemos un Estado viejo, obsoleto, desarticulado. Sobre eso hay que discutir en el Congreso. Creo que es los temas más interesantes y más importantes que estarse insultando. Ya se puso a mi izquierda, ¿no? No, yo siempre he estado a tu izquierda, Carlos. Muy bien. Ahora, lo que quería mencionar en defensa de la señora Keiko Fujimori, para que me troleen un poquito, que durante la época en la que tuvimos la peor crisis, digamos, de la desgracia, comenzaron a pasar un video de Keiko Fujimori en Piura al inicio de las lluvias. Cuando, eso fue como en febrero, que ella fue con los congresistas fujimoristas a Piura y comenzó a repartir víveres, ¿no? Y dijo ahí, lamentablemente no puedo traerles más porque esto es lo que puedo, ¿no? Si hubiéramos sido gobierno, bueno, tal vez las cosas serían distintas, qué sé yo, y todo. Y eso fue... No lo estoy justificando, pero solamente quiero poner los hechos cronológicamente como ocurrieron. Y entonces ese video fue utilizado luego en el momento de la inundación, la 7ª inundación de Trujillo, cuando los piuranos estaban nadando en la Plaza de Armas, y entonces pusieron ese video y dijeron que miserable Keiko Fujimori que esté utilizando este momento para réditos políticos. Entonces por ahí yo dije, bueno, está mal utilizar los réditos de esa manera la política, pero eso fue en febrero. Me insultaron, Fujimorista, naranja, 50 cosas, ¿no? Te salió el corazoncito. Sí, pero yo creo que ahí ha venido un cargamontón fuerte. Yo no sé quién dijo que ese video había sido antes y lo pusieron después. No sé quién habrá sido, ni quién empezó, pero ahí le dieron bastante duro. Hay operadores en las redes antifujimoristas, eso lo sabemos. Y gratis, yo me imagino un montón también, ¿no? Para acusar, en todo caso, mejor tener la prueba. Pero que existen a granel, además, que tienen un repertorio enorme del pasado, que parecen sacados, ¿no es cierto?, de la Dirección de Inteligencia, no sé en qué momento lo soltaron. Así es yo me quedo impresionado. En su momento, Cateriano y Urresti, ojo, lo usaban. Yo recuerdo muy bien cuando mandaban ahí sus tweets. O sea que hay algo organizadito contra Keiko, eso no lo podemos tapar. El sol no se tapa con un dedo. Ahora, tratar de demostrar que es la misma gente que tiene en su lengua financiada por la PCM, son palabras mayores. Sí. Uno lo que dice es, pruébalo, si lo tienes, mejor no lo menciones, si no tienes la prueba suficiente, nada más. Claro, pero además creo que es un error de táctica política, porque la manera de contrarrestar esto no es decir, es porque están infiltrados, mire, he descubierto que tal persona está ahí, cuando esa persona me atacó, me falsificó posiciones, no, sino que Keiko está desubicada como líder político, ese es el problema, ¿no? Ella no aparece públicamente, aparece con sus botas regalando arroz, azúcar, está bien ya, pero la situación es tan grave que como líder político ella debió ir a Palacio de Gobierno, pero no para entregarle como Kenji agua, arroz, azúcar, no, sino decirle, esta es la propuesta que tenemos, cómo debe de manejarse desde la política del país todo el proceso de reconstrucción. Entonces ahí tiene caracterización ya lideral. En cambio ahora no, ahora aparece oculta y haciendo parte o escuchando a gente que le diga todas estas cosas que estamos escuchando. ¿Por qué no vas a asesorar otra vez a Keiko? Eso ya es muy difícil. Muy bien. Tú mira cómo me atacan a mí por fujimorista. Claro, yo sé, pero eso es divertido. Y cómo cuando han nombrado a Urresti, ustedes sentían un escalofrío por la columna vertebral. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos con lo que ha dicho otro congresista, en este caso del Frente Amplio, Justiniano Apaza, sobre los comandos Chavín de Huanta. Volvemos con eso. Bueno, se van a cumplir 20 años del rescate de los rehenes de la residencia del embajador del Japón. 20
las imágenes impactantes, ¿no es cierto? Que las hemos visto, imagínense, en estos 20 años, 80.000 veces, y no vamos a dejar de sorprendernos y de agradecerles a los comandos por este acto heroico y valiente. Y además en el contexto, Mario, de haber visto a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional fajándose durante todas estas semanas y que continúan por el tema de la emergencia, porque han sido ellos, y la población se lo reconoce, quienes han estado ahí metidos. Y entonces recordamos ahora a Comando Chamín de Huántar. Bueno, se presentó en la Comisión de Defensa un proyecto de ley para que se declare a los comandos que realizaron este rescate héroes de la democracia. Y entonces el congresista Apaza, de Frente Amplio, dijo que héroes son los que sacrifican con principios e ideales la defensa de algún problema de la nación, y que este no era el caso. Vamos a escuchar al congresista Apaza y luego comentamos. No tenían sino un armamento cada uno, mientras el ejército que entró, ¿con cuánto armamento entró? Entonces fue desproporcional, de todas maneras. El Frente Amplio definitivamente no va a apoyar ninguna para mí no son héroes. Ahí Amplio, vamos, de que no son considerados héroes. el Frente Amplio no va a apoyar que fueron ninguna. crímenes de lesa humanidad de la Operación Chamín de Huántar? Porque incluso hay que todavía analizar de que se rindieron los señores, se rindieron y está en discusión, está en discusión incluso de que cómo fueron muertos después de que tomaron eso, ¿no es cierto? ¿Ustedes después de rendirse? Naturalmente algunos han estado vivos, son informes, no creo, son informes que los tienen ustedes y saben también ustedes de que está todavía en análisis, no pueden ser considerados héroes. Entonces, eso sería para considerar héroes, pueden ser soldados que han cumplido su misión, porque los soldados son para eso, para defender al país, defender al Estado. Son presos políticos los terroristas, por eso consideran que no se debió haber realizar esta operación. ¿Usted también es de los que piensan que todos los emergentistas, o gran parte de ellos, son presos políticos? Yo no considero que todos son. ¿No? Algunos pueden ser. Presos políticos, claro. Naturalmente, en un país, los que están en ese caso, el señor Serpa, si mal no recuerdo, ya me había olvidado. Por eso, y por eso le digo, ellos son los que defienden, ¿no es cierto? Él era un preso político, sus familiares fueron incluso involucrados en el asunto. Bien, van a tener cola esas declaraciones porque ha dicho que algunos miembros del MRTA que están presos ahora pueden ser considerados presos políticos, que los Chamín de Huántar no pueden ser considerados héroes, que la operación fue desproporcionada por la calidad de armamento de unos y otros, qué cosa que tenía que jugar al empate. Es decir, tener una operación de rescate, lógicamente, ¿no? Estarían secuestrados ahí a personas. 4 meses, 72 personas a la fuerza. Muy bien, en fin, pero no... A ver. Hay que resistir la tentación de opinar uno y pedirles a los invitados que lo hagan. Para mí, desde el punto que él pertenece a la bancada de Frente Amplio, ¿no? Sí. De los aranistas. Debe ser que le deben ahora decir, no me defienda, compadre, ¿no? Porque lo que ha dicho es una serie de barbaridades, ¿ya? Primero, lo de la comparación proporcional. ¿Cómo va a ser comparable 14 terroristas que tienen 70 secuestrados y un grupo de militares que vienen a rescatar a los secuestrados? Y lógicamente tienen que tener una táctica y una mayoría eficiente, eficaz. Yo he estado en el extranjero, en algunas charlas, viendo el tema de lo de Chamín de Huántar, y para las Fuerzas Armadas de Bolivia, Colombia, es un ejemplo lo que ha sucedido, ¿no? Entonces, enfrentarse en este momento y no reconocer el éxito y la labor sacrificada y heroica de los comandos es un gravísimo error. Hay, sin embargo, algo que me ha llamado la atención. Hay 2 libros sobre lo sucedido en Chamín de Huántar. Uno de el general victorioso Hermosa Ríos y el otro de Vladimiro Montesinos. Y no existe un libro del propio Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas o de los aparatos de educación de las Fuerzas Armadas para decir esto fue la... En cambio aparecen esos libros, ¿no?
Eso es lo malo, pero eso no tiene que ver con la acción que ha sido eficiente, heroica y que tiene que ser reconocida por todos los peruanos como un hecho muy importante. Llamó la atención que no estuvieran ahí miembros de la Policía Nacional, porque la Policía Nacional sí también tenían cuerpos especializados de la SWAT para el rescate, ¿no? Pero eso pasa a segundo plano porque lo positivo es que todos debemos sentirnos orgullosos. No se les debe minimizar diciendo que se les dé una bonificación de un salario mínimo vital a lo que está pidiéndose calificación como héroes. Eso sí son aspectos, ¿cómo se llama?, demasiados de menudencia, mezquinos, que no corresponden, ¿no? Ahora, el pueblo ya los considera como héroes, ¿no es cierto? Es una acción heroica. Yo recuerdo que el mayor de la Fuerza Aérea o del Ejército que murió en la guerra con el Ecuador en el Cenepa, en un helicóptero, a la viuda tuvieron 2 años para poder decidir si eran héroes o no. O sea, ya no es tanto la formalidad de que sea héroe o no, sino el de reconocer que fue un elemento fundamental para la pacificación del país y merecen todo nuestro respeto y ellos todo el honor que le corresponde. César. 10 segundos solo para decirles que Rolando Toledo, a quien ha aludido, me ha escrito y aclara la cosa y quiero dejarla aclarado. Él sí perteneció y fue convocado al Consejo Consultivo del Ministerio de Cultura. Estamos hablando de un colega director de La Mula, una persona muy vinculada a los medios de comunicación, sobre todo a los portales, pero me cuenta que ha renunciado al día siguiente y que ya no tiene absolutamente nada que ver. Lo dejo en claro, además diciendo y reiterando que yo no le he imputado absolutamente nada, que está en la cabeza de los fujimoristas hablar de él como si fuera uno de los problemas. Pasando al tema que bien lo ha comentado Carlos, yo tengo una aprehensión muy grande en las sociedades por las sociedades democráticas que permiten todo tipo de expresiones, ¿no? El señor Apaza, yo quiero sobre todo primero valorar y respetar su derecho a decir lo que piensa, absolutamente equivocado desde la perspectiva de muchos. Pero y el derecho que tenemos nosotros de criticarlo. Y por supuesto que sí, es que lo que pasa es que el apanado también no nos lleva absolutamente a nada. A mí lo que me llama la atención es cuántas personas piensan como Apaza, a quién le habla él, a quién se está dirigiendo y qué cosa es lo que quiere levantar, porque evidentemente ustedes, Carlos, cuando tú eres diputado, cuando eras político, congresista, representas a una persona y representas a un sector del país. Lo que me preocupa es la indefinición de Apaza de a quién le está hablando, porque me da la impresión como que hay una soterrada defensa o del MRTA o de los grupos subversivos o de las acciones que podían tomar, como bien ha descrito Carlos, que no puede calificarse de proporcional, ¿no es cierto? Porque son los primeros que violentan el Estado de Derecho, toman, incluso le quitan la libertad de movilidad a una serie de personas. Entonces tú no puedes decir de que hay desproporcionalidad. El lenguaje de Apaza, ¿a quién va dirigido? Yo creo que eso hay que más bien seguir hurgando con este señor congresista del Frente Amplio, ver si Marco Arana está de acuerdo con él, si Marisa Glave está de acuerdo con él, si Indira Wilca está de acuerdo con él, porque ya ahí empezaríamos más bien a preocuparnos, ¿no? Si esto es más bien una visión colectiva y es una perspectiva, reitero, dentro de una sociedad democrática donde ellos tienen todo el derecho de expresar lo que quieran, entonces empezaremos a preocuparnos por ver qué cosa es lo que quieren levantar, qué es lo que quieren proponer, atacando a los comandos Chavín de Huántar o desvalorizándolos por lo menos. Lo que quieren atacar es la imagen que hemos visto después, Alberto Fujimori caminando dentro de la residencia. O sea, vemos la imagen, ¿no es cierto?, de los rehenes arrastrándose y uno regresa y la memoria, vuelve a la memoria esos momentos de angustia, de desesperación y de pronto vemos a Alberto Fujimori caminando ahí, subiendo las escaleras con los emeritistas ahí muertos y eso es lo que quieren, obviamente, criticar, ¿no es cierto? No obviamente es eso está relacionado con el fujimorismo. Obviamente, Verónica, o sea, todo lo relacionado con el fujimorismo siempre va a tener detractores. Puede ser una lectura, maneras. pero no es tan obvio, ¿no? Yo creo que, por el contrario, ponen sobre la mesa algo que Carlos hace mucho tiempo sugería también, que en realidad a veces con gente que piensa más cercana a la subversión hay que debatir, hay que discutir, hay que sentarlos en una mesa. No que digan sobre lo que ellos consideran. Por eso hablo de una sociedad democrática, ¿no es cierto? Yo quiero que más bien estos señores sean abiertos. ¿Qué escondes, compadre Apaza? ¿Qué cosa es lo que quieres? ¿Hacia dónde apuntas? ¿Quieres que se revitalicen los grupos subversivos? ¿Le estás dando un homenaje soterrado al MRTA? ¿Esa es tu bandera y estás sentado en el Congreso de la República? Bueno, yo prefiero que lo diga, que debatan.
No que vengan con no, porque Fujimori se pasea, no, o sea, no saben separar esa paja del trigo. Pero te da la impresión que el congresista Pasa va por ese lado. Parecía un poco perdido, la verdad. Eso es lo que te iba a decir. No sé, yo lo quería poner al nivel del congresista Alzheimer, ¿no es cierto? Por ahí, no sé, me daba esa impresión, pero bueno, no porque sé. Hay muchos grados podemos poner en la condición de Alzheimer. Pero cuando ha dicho es que hubieron los que se rindieron. Sí. Nunca. Nadie. Ni el MRTA reconoció que te habían rendido. Lo que se reconoció es que había salido uno escondido dentro de los... el MRTA no reconocía que dentro de los supuestos rehenes. De los supuestos rehenes, ahí escondidos, pero no es que te habían rendido, pues. Claro. No, o sea, está mala Pasa, ¿no? Perdón, pero tenemos ahí todavía un huequito abierto sobre el camarada Tito. Que lo mataron, pero no sabemos quién. Claro. Eso viene a partir del secretario de la embajada, el secretario político de la embajada, Ogura, ¿no? Que dice que cuando él sale ve a uno de los emergentistas que le llamaban el compañero camarada Tito, amarrado, y que después aparece muerto, ¿no es cierto? Pero la explicación que se dio fue que no han sido los comandos de Chavín de Huántar, sino gente que estaba allá. Los gallinazos. Y que lo habían agarrado. Hay un libro del colega Humberto Jara que ha escrito sobre esto, ¿no? Y donde recoge testimonios acerca de estos famosos gallinazos. Se le pone mucha dedicación a la descripción de que sí pudo haber existido que por supuesto el comando Chavín de Huántar no lo conoció. Se hablaba que esto lo manejó probablemente en secreto Montesinos, que era para rematar, o sea, que no quede uno solo vivo. Esa era la consigna, pero no era atribuible al comando Chavín de Huántar, de ninguna manera. A ver, el general Otto Gibovich, a través del Twitter, le agradecemos al general que nos esté viendo, dice que existe un libro Chavín de Huántar, versión oficial del ejército peruano, presentado en el año 2010. Así es, así que le paso el tal... Había uno del almirante Gianpietri, ¿no? Escrito con Rehenes por siempre se llama, claro. El de Lucho Gianpietri. O sea, hay varias versiones, claro, pero no una oficial, decía usted. Claro, bueno, acá dice del ejército. Pero no ha tenido en todo caso la publicidad que ha tenido el libro del general Hermosa Ríos, ¿no es cierto? Y también el libro de Vladimiro Montesinos, que son los que aparecen, ¿cómo se llama? Como los interpretadores de la táctica y estrategia utilizada, ¿no? Eso es lo que mancha. Por lo tanto, debe ser que se revierte que no hayan invitado a Carlos a la presentación del libro. Hay que llamar la atención al general Otto Gibovich. Bien, vamos a una pausa y regresamos ahora con la Comisión Lavajato, que ha elegido a su nueva presidenta, Rosa Bartra. Bien, la Comisión Lavajato eligió hoy a su nueva presidenta tras la renuncia del congresista Albrecht y era previsiblemente Rosa Bartra, que es también del fujimorismo. Y mientras eso ocurre, Ollanta Humala ha vuelto a negar en declaraciones a la prensa que recibiese dinero de Odebrecht y ha dicho, bueno, existió sintonía o ideológica, afinidad ideológica es la expresión que ha utilizado con el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, pero eso no supuso la entrega de dinero porque Marcelo Odebrecht ha declarado que él entrega ese dinero a instancias del presidente, el expresidente de Brasil. Y del ministro, ¿no? El ministro de Economía. Silva, así es. Y además dijo que no, y que por si acaso no se tiene que hablar de coimas ni de esas cosas porque cualquier cosa fue antes, en campaña. No contra el presidente. Así es. Por si acasito. Eso se llama poner el parche antes de que salga el chupo. Vamos a escuchar algunas de las declaraciones del expresidente Humala. No solamente estoy con la conciencia tranquila, sino que estoy con la energía de seguir batallando. Lo que nosotros también hemos afirmado y nos reafirmamos es que nosotros no hemos recibido ese aporte de campaña. Entonces, pero hay un límite también para la cantidad de dinero que se puede aportar. Sí, claro que hay límites. Son 60 UITs. Excede de largo, ¿no? Si nosotros hubiéramos recibido, lo hubiéramos reportado a la OMP porque sería totalmente legal. ¿Cómo reportan si sobrepasa los límites de lo que se puede aportar? Lo que digo es si nosotros hubiéramos recibido, ¿no? Hemos señalado que nosotros no hemos recibido ese dinero, lo hemos ratificado, ¿no? Y estamos colaborando en la investigación y creo que lo que queda es simplemente que se corrobore con las pruebas, que se busquen las pruebas, pero nosotros no hemos recibido ese dinero. Nosotros hemos mantenido una relación ideológica
con el presidente Lula, también con otros jefes de Estado. Hay que recordar que, insisto, era el modelo exitoso en esa época. No hay ninguna relación económica. Yo no podría yo hacer elucubraciones o especulaciones sobre el porqué de lo que está pasando en el Brasil. Eso yo no puedo hacer. Lo que yo tengo que señalar sencillamente es nuestra verdad. Nosotros no hemos recibido esa plata. Entonces, ¿en el 2021 va a postular usted o va a postular Nadine Heredia? La respuesta es que el Partido Nacionalista va a postular con los mejores de sus cuadros. ¿Pero le gustaría que su esposa pueda ostentar la presidencia? Yo creo que ahorita tenemos que abocarnos a lo que es el fortalecimiento del partido. Así hemos hecho, considero, el mejor gobierno de los últimos 15 o 20 años. Me siento orgulloso de lo que hemos trabajado, ¿no? Hemos creado una política social. Entrevista de nuestro compañero Augusto Thorndike para Cuarto Poder, algunos fragmentos importantes. Ingeniero, ¿qué dice su ex amigo? Es muy difícil aceptar de que el expresidente Ollantumala no haya tenido conocimiento que a Nadine le habían dado los millones de dólares que se habla, ¿no? No sé por qué, bueno, sospecho que es una táctica de defensa de los abogados, en fin, pero en un expresidente uno hubiera preferido una actitud como la de Juan Manuel Santos de Colombia. Pedir primero perdón. Así comienzan las cosas, ¿no? Y más en un militar en donde el honor es algo fundamental, ¿no? No puede entrar a la triquiñuela legal para decir yo, para defenderme, digo no, y después ya en el juicio, si me lo demuestran, digo sí, el problema es de ellos. Eso es lamentable para un expresidente, y más aún que considera que va a ser un partido para el 2021, en fin. He señalado en otros programas que Nadine Heredia es una gran actriz, en realidad yo tengo que reconocer, ¿no es cierto? Porque con cara muy seria dice primero sí es mi libreta, no es mi libreta, dice lo que fuera y la sonrisa permanentemente la acompaña. Pero en el caso del presidente Ollantumala, por lo que escucho, en realidad está cometiendo un grave error, ¿no? No solamente político para su defensa, sino también un problema de idoneidad y de defensa del honor militar que para mí es muy importante señalar. ¿Y para él no es ya? Por eso es lo que digo, por lo que estoy viendo, ¿no es cierto? ¿Cómo pues debería decir Juan Manuel Santos no es un militar, pero como presidente de Colombia dice, pido perdón? Porque comienzo, y de ahí comenzamos, ¿no es cierto? En cambio acá dicen, no, yo no sé nada, ¿no? ¿Quién habrá sido? ¿Por qué me dicen a mí? Porque lo que está detrás de lo que está diciendo es esto. Yo no he recibido plata de Odebrecht. Lo que he recibido, no lo dice, ¿no? Es plata por compatibilidad ideológica de una fuente de ingreso del Partido de los Trabajadores que llegó a mí, ¿no? Y por lo tanto yo solamente estoy admitiendo de que he cometido irregularidades con el Jurado Nacional de Elecciones. La OMPE. Ese es lo que no aclara. Pero ahora no se atreve a eso y dice, no, yo no recibí nada, ¿no? Entonces, con ese tipo de comportamiento no se construyen proyectos políticos trascendentes en el país, ¿no? Yo llamo la atención que desde el afer de las agendas los Humala Heredia han sustituido el lenguaje político por el lenguaje procesal, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, y bien Carlos lo recuerda, Nadine Heredia decía, no reconozco mi letra, no admito que sea, ¿no? Hasta que llega a admitir, la verdad es mi letra, pero ponle coma, ¿no? A la verdad es mi letra, ¿no? O sea, sí. En el tema que tuvo con Rosa María Palacio. Y luego ahora le escuchamos a Ollantumala exactamente adoptar el lenguaje procesal. Claro. Nosotros no admitimos, es incapaz de decir, señor Barata, usted es un miserable, mentiroso, basura, que no le puedo permitir esto y ni siquiera lo puedo enjuiciar. O usted, señor Marcelo Odebrecht. No, nosotros no admitimos, como diciendo, y efectivamente no les falta razón, la carga de la prueba, en el caso procesal, tiene que correr, ¿no es cierto?, a no ser las personas que le están haciendo la imputación. Barata ha dicho algo que creo que ni Carlos, no sé si Carlos lo conocía cuando fue parte del comité, pues, al momento de señalar en qué lugar le entregó los 3 millones a la señora Nadine Heredia. A mí siempre me ha llamado la atención eso. Yo sabía del local partidario de Parque Sur, en San Isidro, sabía del local partidario en Arequipa,
de la casa de los Humala Heredia en la calle Castral de Santiago de Surco, nunca supe que había un departamento de ellos en la avenida Armendáriz. De él, creo es incluso, ¿no? De él nada más. Te lo quisieron alquilar a ti. Bueno, yo la verdad nunca supe. Entonces Barata, yo digo, ¿por qué Barata tendría que conocer ese departamento? Que él afirma haberlo visto una sola vez, que fue la oportunidad en que trasladó por encargo del señor Pagliacci, ¿no es cierto? Del ministro. Del italiano, exacto, que había ordenado a Odebrecht la entrega de los 3 millones. Entonces ya hay elementos indiciarios como para decir, oye Nadine, no nos hagas idiotas, oye Ollanta, no somos tan tontos, pues, ¿no? O sea, hay elementos que todavía, incluso por el lado del desbalance patrimonial, falta precisar, y que estoy seguro que Hamilton Castro, con la celeridad y la severidad con lo que he hecho con otra gente, yo sí estoy de acuerdo con el fiscal, lo he manifestado muchas veces acá, creo que está haciendo las cosas bien, va a precisar, esta es la relación de hechos que comprometen a la familia Ollanta Humala con un dinero ilícito, de una fuente ilícita que recibe. Quería decir solamente que cuando el abogado de Ollanta Humala buscó una respuesta para invalidar la acusación de Barata de que había sido en ese local, ¿no? Donde había dado, y cómo había sabido esa dirección. Claro. Entonces el abogado, que era el exministro del Interior, señor Pedraza, dijo, no era fácil, uno va a los registros públicos y en los registros públicos se encuentra, ¿cómo se llama? ¿Dónde está el departamento O sea, Odebrecht y Barata están elucubrando cómo manchar al nivel que se puede llegar para poder ocultar la verdad. Ahora, yo sí estoy de acuerdo con que el fiscal de la Nación y el presidente del Poder Judicial son dos pivotes importantes que tenemos que sostener para llevar las investigaciones hasta el final, ¿no? Y sin embargo, declaraciones del titular de la Corte Suprema, de Duverly Rodríguez, han levantado polvareda. Él dijo, a propósito de esto, que la sola declaración de un colaborador eficaz no amerita que el Ministerio Público solicite prisión preventiva contra ningún investigado. Pero es absolutamente cierto. Y recordó que cuando se dio la supuesta entrega de dinero, Humala no era funcionario público, cosa que también es cierto. Pero ¿y qué le quita? ¿Qué le suma? ¿Qué le pone? Ayer él le aclaró muy bien a Sol Carreño en la entrevista que le hacen en Cuarto Poder que la titularidad de la acción penal, es decir, la defensa de los intereses de la sociedad, no del Estado, de la sociedad, cuando se comete un delito, la sigue teniendo el Ministerio Público. Claro. Ahí está todo el proceso de investigación y es el juez el que le da trámite. Nada más. Pero le ha caído encima Becerril, Vitocho, García Belaúnde. Tenemos claro las declaraciones del congresista Becerril. Además, el presidente del Poder Judicial parece abogado defensor de Ollanta Humala. Sí, ¿a usted le parece que ha habido una conducta consistente del presidente del Poder Judicial de digamos, echarle capotazos para proteger al presidente? Yo digo, por ejemplo, no es solamente una declaración, entonces no es cierto lo que está diciendo, es un análisis errado en todo caso, porque recordemos que cuando hacen el allanamiento a las instalaciones de la empresa Odebrecht en Brasil, encuentran documentos donde decía pues Operación Ollanta Humala, y cuando le preguntan, entonces, y ahí estaban los 3 millones, entonces ahí ya hay por lo menos un indicio. El otro indicio es... A ver, ¿qué dicen nuestros invitados, ingeniero? Bueno, creo que está mal, está haciendo, quiere aprovechar la situación para poder golpear al Poder Judicial, a Duverly Rodríguez. Yo soy ingeniero agrónomo, no soy abogado, pero es obvio que lo que se está diciendo ahí es cierto, ¿no? O es una interpretación demasiado sesgada la de decir, como el congresista Becerril, no, parece ser que se está convirtiendo el presidente del Poder Judicial en abogado defensor de Ollanta Humala, bueno. O sea, ella echarle un barniz de otra cosa al presidente del Poder Judicial que está al mando esperando establecer las normas para juzgar a los culpables, ¿no? En general lo que veo yo es exasperación y hemos vuelto a la cultura de la sospecha, ¿no? Que un poco los desastres naturales nos habían alejado del tema, ¿no? Porque se ponían a discutir en todo caso si la Fiscalía y la forma como comandaba Hamilton Castro todas las acciones penales estaban bien conducidas. Ahora hemos vuelto a esta cultura general de la sospecha, ¿no? Todo es sospecha, no, porque dice, porque no dice, porque falta, que no falta, por qué no aceleras. Y caramba, este es un proceso muy, muy complejo, tal como yo lo veo. Y me da la impresión que por lo menos Hamilton Castro, cada vez que se ha presentado ante el juez,
ha tenido la capacidad de demostrar con pelos y señales por qué se le imputan los delitos a las personas que la gran mayoría de ellas, salvo Toledo y otras personas, ¿no es cierto?, han terminado en la cárcel. O sea, las imputaciones están muy bien sustentadas. Eso es lo que hay que valorar. Usted viene preparado para eso, ¿no es cierto? Claro. Y no el decir, bueno, ya, porque el ya, de una vez metan los presos, No, pues, lo que puede hacer es llevar abajo todo el proceso. Lógico. O sea, no. Y a los 5 días salen libres porque Claro, efectivamente pues. un recurso de amparo podría ser admitido si está mal presentada, ¿no sé? O un habeas corpus también. Bueno, hay un montón de gente en la cárcel por el dicho de alguien. También. De un vecino. Justo ahora voy a presentar un caso de investigación, a ver si le pueden hacer el seguimiento de una madre de familia sindicada por un vecino de ser cabecilla de construcción civil y que se dedicaba a la extorsión y sicariato ahí en Asia. Pero eso tiene que ser la Y excepción, pues. No podemos convertirlo en la regla. No, digo, que que hay injusticia del Poder Judicial, sí. Yo creo que el señor Duberlí Rodríguez, claro, lo felicito a los amigos de Cuarto Poder por haberlo convencido para dar las entrevistas, pero mejor así, perfil bajo, ¿no es cierto?, en conferencias. Una autoridad jurisdiccional debe tener más prudencia, claro. Más prudencia, porque este es un tema político y es duro. Y entonces los fujimoristas que estamos hablando desde hace rato, que están todavía con el ojo así, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dicen? Ollantumala es el culpable, y Nadine Heredia sobre todo, que Keiko Fujimori ha sido presidenta del Perú. ¿Y para qué tenemos pues al señor Duberlí, presidente de la Corte Suprema, exponiéndose, hablando de estas cosas que todos sabemos que por el dicho supuestamente de alguien no puedes ir a la cárcel? Pero mejor calmado, como está haciendo el señor Hamilton Castro, ¿cierto? Sí. Tranquilo, yo mejor. Pero lo que no dice sé. tampoco no deja de ser cierto, ¿no? Es verdad, Claro, pero una cosa es que lo diga usted, ingeniero, con todo respeto, y otra cosa es que lo diga el presidente de la Corte Suprema, ¿no es cierto? Distinto, ¿o no? La verdad es una. No, son distintos, me parece. A ver, continuando con autoridades, el contralor Edgar Alarcón no ha descartado pedir el congelamiento de la cuenta de algunas instituciones del Callao, donde se viene desarrollando auditorías para poder establecer vínculos entre el gobierno regional del señor Félix Moreno, que está en prisión, hay que recordar. Alarcón ha agregado que estas instituciones pueden haber tenido los mismos proveedores y obras relacionadas con el gobierno regional, ¿cierto? El Chimpún Callao es una mafia que tiene muchísimas ramificaciones, punto. Entonces, obviamente, tienen que investigar todo eso. Pero llueve sobre mojado, es decir, la función de la Contraloría también está en eso. O sea, ¿qué le agregamos? ¿A qué le decimos, por Dios, a la gente de nuevo? Si las investigaciones tienen más bien que ser permanentes, esos de todas maneras y de cajón. Yo lo que veo más bien poco claro, la noticia que generaron en torno a la alcaldesa de La Perla, Patricia Chirinos, que el día de hoy en una conferencia de prensa su gerente general ha dicho, oiga, Odebrecht me estaba fregando con su construcción de la Costa Verde, ¿no es cierto?, del Callao. Nosotros le mandamos un reclamo, Odebrecht pidió perdón y le dijo, formalizamos una donación de 30.000 soles. Perfecto, muchas gracias, reciben la donación. Uy, ya, la alcaldesa está metida en un lío de la patada. Esa es la cultura de la sospecha que por lo menos yo particularmente no formo parte. Tienen que ser una cosa con... no, la señora trabajó para Odebrecht, hizo obras con Odebrecht, ¿de qué naturaleza? Que lo investigue la Contraloría, eso sí. Pero no me vengan pues con esta armazón de porque protestó por las obras de Odebrecht y al final por compensarla le dieron 30.000 soles, además en 2 partes, creo, a su municipalidad, ya se convierte pues en un elemento terrible, ¿no?, de la corrupción. Creo que esa es la exasperación que hay que tratar un poco de bajar los ritmos de todos los sectores para que esto más bien llegue a buen puerto. Muy bien. Muchas gracias a nuestros invitados por acompañarnos esta noche y nos vemos mañana aquí en Portada.